Siendo las 7:05, damos comienzo. Le damos la bienvenida a los que están aquí presentes con nosotros y a los que luego nos sigan a través de nuestro canal de YouTube. ¿Nos escucha? Sí, ¿Sí se me escucha? Ok. Bueno, les decía, les damos la bienvenida. Para quienes no conocen a nuestra asociación, Crónica Blanca, básicamente nos dedicamos a dar a conocer a través de eventos y paneles como este el magisterio social de la Iglesia, particularmente el magisterio del Papa Francisco, porque nosotros como asociación nacimos durante su pontificado y porque, bueno, compartimos la condición de ser argentinos. Y ahora en vísperas del que hubiera sido su cumpleaños número 89, pasado mañana, estamos con representantes de las cuatro grandes profesiones religiosas de nuestro país y juntos queremos renovar nuestro compromiso hacia quien nos enseñó con palabras y gestos a construir el diálogo, la convivencia y la fraternidad. Paso a presentar brevemente a los cuatro panelistas que nos acompañan. Por un lado tenemos a Nancy Falcón, que es referente del mundo islámico, es politóloga de la UBA, trabajó muchos años en Buenos Aires creando nexos como directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA. Actualmente vive en Milán y es miembro del Círculo de Mujeres Expertas de Lead Integrity, una organización que reúne a mujeres profesionales altamente calificadas de todo el mundo, de tradiciones y orígenes religiosos y culturales diferentes. Luego capaz nos puede contar un poco mejor de qué se trata. Por otro lado, nos acompaña Cynthia Houghton, referente evangélica, activa militante en defensa de la vida y de los valores del Evangelio. Es economista de la UBA, diplomática de carrera, es presidente del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente fue diputada nacional y candidata a vicepresidente de la Nación. Sergio Bergman es rabino reformista, farmacéutico de la UBA, yo no sabía eso, me sorprendió. Presidente de la Unión Mundial de Judaísmo Progresista y se ha desempeñado como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, también diputado de la Nación y ministro de Ambiente de la Nación. Y por último, el padre Claudio Caruso es sacerdote católico, comunicador y presidente de la Asociación Crónica Blanca. Así que bueno, sin más preámbulo, Nancy, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes, barra noche, en mi caso, a todos y es un placer estar aquí con ustedes. Agradecer primero a Crónica Blanca, al padre Claudio, por convocarme también. Yo estoy un poco lejos, pero siempre es un placer estar con ustedes. Eh, bueno, el tema que nos convoca justamente es el Papa Francisco, que va a cumpliría años esta misma semana. Eh, pero antes de empezar a hablar sobre el Papa Francisco, quisiera mencionar mi solidaridad con todo el pueblo judío del mundo por el atentado que ha sufrido ayer en Sydney, en Australia, miembros de la comunidad judía, australianos, obviamente también. Creo que estamos ante un escenario bastante feo que también nos muestra un mundo que se, se está construyendo lamentablemente de una forma a veces bastante cruel y creo que es algo lindo, una buena oportunidad poder hablar del Papa Francisco eh, frente a este escenario, ¿no? Traer un poco de luz frente a tanta oscuridad que estamos viviendo con este atentado, con las guerras, con todo lo que está sucediendo en el mundo. Dicho esto, quería hablarles un poco de mi visión sobre el Papa Francisco y sobre el mensaje que trajo el Papa desde que empezó, ¿no?, a ser Papa. Nosotros algunos, yo no tanto quizás, pero muchos otros lo conocían más en su trabajo diario como cardenal de Buenos Aires. Eh, Quizás no sorprende tanto como fue como Papa, pero otros tantos no lo conocíamos tanto y sorprendió mucho cómo fue tejiendo y cómo fue accionando durante todo su papado y cómo fue poniendo como protagonista al diálogo interreligioso. Desde lo que a mí me toca, que es hablar un poco sobre la comunidad islámica, sobre todo,
Yo podría decir que el Papa Francisco fue, digamos, uno de los grandes dialoguistas con la comunidad islámica mundial desde que empezó su papado. Quizás eso es lo que más sorprendió, ¿no? Yo ahora que estoy de este lado, de este lado del charco, hablando con muchísima gente, veo cómo fue cambiando, ¿no? La visión eh, de lo que es ser un papa o de lo que es un papado, ¿no? Y cómo se abrió al diálogo, no solo con el Islam, sino también entretejido junto con lo que es la migración. En Europa, el sinónimo de migrante es musulmán, muchas veces. La mayoría de los migrantes que están aquí, puedo hablar de Italia, pero también de otras partes de Europa, son musulmanes que vienen huyendo de diferentes situaciones, ya sea de guerras civiles dentro de su propio país, como también de guerras, digamos, extranjeras, si se puede poner una palabra. Y muchos de esos migrantes son musulmanes. Y creo que lo que hizo el Papa en toda su trayectoria fue abrazar no solo a las demás religiones, y no solo particularmente a los musulmanes y al Islam, sino también a los migrantes. Fue un papa que vio en los migrantes la propia historia de Jesús, ¿no? Y de esa migración de María y de José, ¿no? Llevando a Jesús, bueno, que ahora justamente se recuerda en estos tiempos. Creo que fue un papa que viajó, o sea, prácticamente, fácticamente podemos decir que fue el que más viajó a países con mayoría islámica. Firmó en los Emiratos Árabes un documento sobre la fraternidad humana que hasta el día de hoy se viene citando y hablando de cómo ese encuentro con el imam de Al-Azhar, que simbolizaba, si se puede decir, toda la comunidad islámica sunita, que es la mayoritaria comunidad islámica del mundo, como ese encuentro selló también este documento de la fraternidad humana, hablando justamente de, en la práctica, qué es ser fraterno, qué es encontrarse con una persona que no tiene tu misma religión, una persona que quizás en la teología no se puede encontrar, pero sí en los valores comunes y en este proyecto de tratar de mejorar el mundo que tenemos. Eh, Fue un papa que no solo se quedó con eso, porque quizás muchos saben o otros no, la comunidad islámica no tiene un papa, digamos, no tiene digamos, alguien que rija toda la comunidad, sino que es bastante diversa, no digo que está dividida, pero es bastante diversa. Hay muchos líderes musulmanes eh, en el mundo. Lo que creo que también trató el Papa de hacer es hablar con la mayoría de los interlocutores posibles dentro de la comunidad. Uno de ellos fue justamente el imam de Al-Azhar, pero otro también fue un ayatollah, que es de la comunidad minoritaria dentro del Islam, que es la chiita. Y entonces viajó también a Irak para hablar con un ayatollah, para reunirse en su casa. Hay una foto que circula que es el Papa descalzo dentro de una casita en medio de Irak, que es muy significativo, ¿no? De entrar a una casa donde vive un líder islámico y también hablar, ¿no? Con las minorías. Yo creo que nos dejó, por un lado, muchas enseñanzas, por otro, mucho camino a seguir transitando. Y obviamente dejó también documentos escritos, no solo fue un papa de gestos, ¿no? De, bueno, se fue y se trasladó y se fue a reunir con tal persona, sino que también escribió sobre la fraternidad humana, eh, practicó esa fraternidad humana. Creo que nos dejó muchos ejemplos prácticos de eso. Y, y bueno, y uno de sus últimos viajes que yo recuerdo también fue en Indonesia, donde está la mayor comunidad islámica también del mundo, que uno podría pensar que es en algún país árabe, pero sin embargo no. Y se fue a reunir con un líder musulmán en una mezquita. Y todos esos gestos y todas esas acciones uno podría trazar en eso
el propio encuentro con alguien diferente, pero no solo un encuentro, sino también una comunión y también una búsqueda de acción. Creo que nos dejó muchísimas enseñanzas y creo que en el mundo en el que hoy vivimos, que lamentablemente está señado por la guerra, por la confrontación, por el terrorismo, por las acciones crueles, ¿no? Eh, yo creo que es un papa que nos dejó muchísimas enseñanzas y muchos caminos abiertos para trabajar, eh, para darle sentido a la palabra paz. Yo creo que lo que hizo justamente es eso, ¿no? Nosotros, yo desde Argentina, por lo menos, trabajando en el diálogo interreligioso, siempre uno habla, bueno, la paz, todos queremos la paz, ¿quién no quiere la paz, no? Pero a veces esa palabra se vacía de sentido, porque no tenemos atrás eh, una acción concreta, un pensamiento concreto, ideas también de justicia detrás de esa paz, porque todos queremos la paz, pero ¿cómo se logra esa paz? ¿Qué, ¿Cómo tratamos de difundir eso? ¿Con qué ideas? ¿Cómo tratamos al otro? Nosotros que somos un poco formados en eso, ¿no? ¿Qué ideas difundimos? ¿Cómo hablamos con la persona? Yo creo que todo eso se puso también un poco en juego en este escenario, porque hablar de paz en un escenario donde no pasan grandes cosas está bien, pero hablar de paz y actuar en consecuencia en escenarios de guerra, en escenarios donde muchas veces lo que gana es el odio, muchas veces lo que gana es el discurso que confronta, creo que es un desafío mucho más grande y muchísimo más genuino. Creo que el Papa nos enseñó justamente eso, ¿no? El último tiempo, yo sé que, bueno, cuando empezó la guerra en Gaza, él llamaba todos los días al cura que estaba allí en Gaza, se preocupaba porque estén bien, se pronunciaba por los rehenes, por la vuelta de los rehenes, se pronunciaba por los niños bombardeados eh, que eran asesinados. Era un papa de convicciones y también de acción. No era alguien que se quedaba callado, digamos. Y creo que eso también es una gran enseñanza. Fue un gran líder, no solo para el mundo católico, sino para todos. Y creo que yo lo que tomo de él es justamente eso, es la, la teoría, digamos, lo que pudo decir, pero también cómo lo acompañó con la acción, no solo con lo que dijo, sino con lo que hizo. Y creo que nos dejó para todos los líderes, también para, obviamente para los católicos, una vara muy alta, ¿no? Cómo llenar eso que hizo el Papa durante ese tiempo. Y creo que es un desafío para todos y creo que en este tiempo que yo veo, por lo menos desde acá se ve de mucha guerra, de mucha violencia, de mucha confrontación, de muchísima crueldad, sobre todo con las infancias, ¿no? Uno podría pensar que es el futuro. Eh, Creo que hay que retomar sus palabras, creo que hay que retomar sus acciones y pensar todos juntos una salida, ¿no? El Corán dice, siempre me llamó la atención una frase que dice el Corán, que a veces está traducida diferente. Eh, en árabe sería fa inna malusri yusra, que quiere decir, en la dificultad está la facilidad. Algunos lo traducen, bueno, luego de la dificultad viene la facilidad, pero muchos otros dicen, en la propia dificultad está la facilidad. Y creo que eso es lo que puede resumir un poco el pensamiento de Francisco. Está la dificultad. Bueno, de esta dificultad encontremos esa luz, encontremos la facilidad, salgamos de esto, porque el camino siempre tiene que ver con la luz, siempre tiene que ver con la espiritualidad, siempre tiene que ver con la fraternidad y con encontrar a Dios en el otro. Si ese otro es un migrante, si es musulmán, si es judío, si es budista, si es cristiano, encontremos a Dios ahí y salgamos fraternalmente del abismo juntos y más fuertes. Bueno, por ahora eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nancy, por tu testimonio. Has dicho un montón de cosas muy valiosas, pero me han pedido que sea escueto, así que quiero rescatar particularmente lo que decías de que es importante no solo hablar de la paz, sino también como predicar con el ejemplo, hacer la paz, cultivarla. Y desde Crónica Blanca queremos agradecerte
por tu trabajo en ese sentido, porque, bueno, desde el Centro de Diálogo ALBA hemos trabajado mucho en conjunto y la verdad es que hay que destacar el trabajo que han hecho. Bueno, ahora le cedo la palabra a Cintia. Ahí está, estaba muteado. Ahí Bueno, está. muchísimas gracias, Tomás, por organizar este encuentro y por supuesto al padre Caruso también por haberme convocado. Nos conocemos desde hace muchísimos años y con muchos de ustedes también hemos compartido otros momentos que tienen que ver también con este diálogo interreligioso, ¿no, Sergio? En aquellos ya casi 25 años, es increíble cómo va pasando y Así cómo es. nos seguimos encontrando, nos seguimos encontrando. Y yo lo que, y bueno, y por supuesto también me sumo a las palabras de Nancy, ¿no? Expresando mi solidaridad a la comunidad judía, pero bueno, también al pueblo australiano por esto que ha sucedido y que, bueno, parte del trabajo que estamos haciendo es terminar, ¿no? Con este odio religioso y en donde tenemos que aprender a convivir todos juntos y convivir en realidad es verse, es conocerse también, ¿no? Y yo voy a hablar del Papa Francisco, en realidad voy a sumar lo que yo conocí de él, porque en realidad, primero, por supuesto soy evangélica, pero acá no estoy representando a la comunidad evangélica, estoy segura que hay muchos pastores que lo conocieron y lo conocieron muy de cerca y quizás contarían otra cosa de él. Yo creo que en este momento lo que quiero contarles es las vivencias que yo pude ver en él, que lo compartí y que me lo llevo esto como un privilegio, eh, porque tiene que ver con que esto del diálogo interreligioso, en realidad él lo vivía. No, sé, no era teórico. Y entonces yo les quiero comentar como algunos momentos de ese intercambio que tuve con él cuando él era arzobispo de Buenos Aires, porque era tangible. Su compromiso justamente con lo que es la convivencia interreligiosa, pero es más que la convivencia, es el compartir una mirada de un Dios que nos une, de unos valores compartidos, y es cómo nos podemos unir para, bueno, que la sociedad sea más justa. Y entonces voy a contar algunos momentos porque creo que es como mi aporte, ¿no? Eh, Primero, yo lo conocí a él en un encuentro llamado Creces, que se juntaban carismáticos, evangélicos y católicos en el Luna Park, estoy hablando de 1991. Me acuerdo que nos había visitado en esa oportunidad el padre Cantalamessa, que contaba un poco su experiencia con el Espíritu Santo. Y no sé, seríamos 6.000 personas alabando, cantando juntos, católicos y evangélicos, no sabíamos quién era católico, quién era evangélico. Y en un momento el pastor que estaba organizando, bueno, junto con otros sacerdotes, el encuentro dice, bueno, y lo tenemos con nosotros al arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, y todos era, ¿dónde está? Todos sabíamos que estaba, pero ¿dónde está? Y estaba en las últimas gradas, atrás de todo, levantando la manito como diciendo, aquí estoy. Digo, él cuando hablaba de humildad, él encarnaba la humildad. Yo me acuerdo cuando después, o sea, es interesante porque uno, al haber conocido esto también, después uno lo veía en su rol como papa, y yo sabía, digo, por eso para mí era un privilegio, digo, yo sabía que esa humildad que él predicaba, estando en el lugar donde estaba, ella la había ejercido acá. No se trataba de usar en Roma los zapatos gastados, sino que él acá se sentaba en la última silla. Yo me acuerdo que ya cuando fui diputada nacional entre el 2007 y el 2011, tuve muchas oportunidades de ir a visitarlo. Y puedo decir que la humildad, o sea, y todos ustedes que lo conocieron personalmente, él cuando nos recibía, no importaba quién, él se sentaba en la silla más chica en su despacho. Ustedes se acuerdan, ¿no? Él tenía muchas sillas, te hacía sentar a vos en la más alta y él se sentaba en la más chiquita. Yo decía, no, es al revés. No, es así. Y te hacía sentir esa cercanía. Digo, y no había una barrera religiosa,
yo no era amiga, no es que estaba tratando con un amigo que lo recibía en ese lugar y le daba ese lugar, sino que en ese momento yo era una autoridad y sin embargo él tenía ese trato tan humano. Entonces fue un ejemplo. Y digo, ese ejemplo después lo demostró y el mundo vio esos gestos de él. Y, por ejemplo, nos acompañaba a la puerta de salida a la calle. O sea, él se tomaba el ascensor con vos, te acompañaba. Yo me acuerdo que él llamaba personalmente, o sea, él personalmente marcaba el teléfono, me llamaba al despacho como diputada. Yo decía, no se puede creer, no me digan que es Bergoglio, sí, pero llamó directamente, pero ¿cómo me va a llamar directamente él? Bueno, así era la relación. Digo, no había una barrera religiosa. Por otro lado, cuando fui diputada nacional, eh, por supuesto presenté una ley de libertad e igualdad religiosa. O sea, imagínense, la primera diputada nacional evangélica, presenté una ley de libertad e igualdad religiosa. ¿Por qué? Porque tenía que ver con nuestros derechos como ciudadanos que profesamos una fe que es para todas las religiones, para ninguna en particular, pero para todos los que sí profesamos una fe, tener cuidado, aceptado. Bueno, no voy a entrar ahora en todo lo que es la libertad religiosa. ¿Qué hice? Cuando me empecé a dar cuenta, porque al principio tuve mucha aceptación, pero en la Cámara y en otros partidos políticos, mucha aceptación con esto de la libertad y la igualdad religiosa, yo digo, wow, qué interesante que me acompañen de esa manera. Claro, después entendí que en realidad, y en ese momento había una gran mayoría que tenía una posición hacia la Iglesia Católica bastante, quizás, digamos, no había tanto diálogo en ese momento. Claro, vieron en esta ley algo que quizás tenía que ver con, digamos, tratar de disminuir el peso de la Iglesia Católica. Y entro en temas que son de mucho detalle, pero porque quiero demostrar el compromiso que tenía Bergoglio en ese momento en el verdadero diálogo y la convivencia interreligiosa, que no es tolerancia, es mucho más, es convivencia. Y yo entonces cuando me di cuenta de eso, yo digo, no, yo como diputada nacional quiero que esta ley se interprete como una igualdad de derechos, pero como evangélica esto no tiene que ver con ir en contra de la Iglesia Católica, que me pareció que era lo que algunos habían entendido. Entonces dije, lo primero que tengo que hacer es ir a ver a Monseñor Bergoglio en ese momento, con la ley, con el proyecto de la ley. Le digo, mire, esta ley tiene que ver con la igualdad y con la libertad religiosa. Le digo, para mí es muy importante que ustedes, como Iglesia Católica, y usted como representante, la lean. Y si ustedes sienten que esto los incluye, vamos adelante. Si no, yo lo dejo, porque esto es para todos. Me miró como diciendo, como buen jesuita, me dice, bueno, déjemela, lo vamos a estar mirando durante un mes y después yo la voy a llamar. Personalmente me llamó él de nuevo a la oficina, me citó y dice, esta ley no podía ser más inclusiva, no podemos no acompañar. Por supuesto, después hicimos algunas correcciones y algunas sugerencias y fue muy importante porque, por eso digo, les puedo contar como un testimonio que lo viví y el apoyo de él en una ley para la Argentina, que después, bueno, no terminó votándose. ¿Y saben por qué no terminó votándose? Porque venía muy bien, pero empezó el debate del matrimonio homosexual en aquel momento y también del tema del aborto y, bueno, quienes eran en ese momento autoridades de algunas de las comisiones decidieron no seguir avanzando por esa razón esta ley de libertad e igualdad religiosa. Pero él se comprometió y fue tangible. Después también con esto, con el debate que empezó, ¿no? Que tiene que ver con la vida y la familia, también él se involucró. Y yo se los puedo contar, doy fe. De nuevo, él me llamaba a su oficina para que hablemos de este tema, para que veamos cómo se trataba y cómo se estaba trabajando este debate en la Cámara de Diputados.
Y de nuevo yo decía, qué increíble que me esté escuchando, si yo tengo un monobloque, soy la única diputada evangélica, cuando hay tantos diputados católicos y que también se están moviendo, pero bueno, yo no sabía cómo era el diálogo con ellos, pero a mí me convocaba y me escuchaba y se comprometía. Y cuando yo decía, me preocupa esto, de repente yo veía que él de alguna manera había intervenido, había participado, trajo ideas, con lo cual también quiero dar fe de su compromiso con los valores que él siempre creyó y que él los sostuvo también durante el papado. Muchas veces me acuerdo que, digamos, en algunas posiciones que él ha tenido con algunos de estos temas, algunos se preguntaban, y yo digo, si se los pudiera contar, yo doy fe de que en las acciones, no solamente en lo que él ha dicho, sino en las acciones, él siempre se comprometió con la vida y con la familia. Lo vi y de nuevo, para mí fue un gran privilegio. Otra de las cosas que puedo contar es también cómo se interesaba por el otro. Pero en este caso, de nuevo, yo, mujer evangélica, me sentaba ahí de nuevo, él en su sillita, y yo ahí, y cuando uno iba para llevarle, digamos, una situación, un comentario, necesitaba una respuesta, él te preguntaba, ¿y cómo es su familia? ¿Y hace cuánto que está casada? Ya tengo 35 años. Y cómo hace? ¿Por qué tantos años de casada? ¿Y cómo son sus hijos? Yo no lo podía creer. O sea, se interesaba por alguien, pero se interesaba también en cómo vivía mi fe. ¿Cómo es que ustedes, me decía, bueno, ustedes, en mi caso, en mi familia, ¿ustedes en serio leen la Biblia todas las mañanas? Sí, leemos toda la Biblia. ¿Y cómo le enseñan los versículos a sus hijos? Entonces yo decía, pero ¿cómo este hombre me está preguntando a mí? Es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, pero él se interesaba en cómo desde otra, en este caso desde otra práctica del cristianismo, vivíamos y compartíamos la misma lectura de la misma Biblia. Y para mí era increíble, de nuevo, desde la humildad, pero desde el compromiso del diálogo, que él quería conocer también cómo uno lo vivía. Y por último, pues son todas como anécdotas las que estoy contando, pero quizás, de nuevo, pienso que es un aporte que hace a lo que pude vivir. Y lo último fue el proyecto de escuelas, que no sé si ustedes se acuerdan, que primero se inició en la ciudad de Buenos Aires, y yo había trabajado en ese momento con José María del Corral, acá en lo que se hacía, creo que era ciudadano, de ciudadanos, de habitantes a ciudadanos, pero bueno, había un proyecto específico con las escuelas, yo ahí estuve colaborando. De repente es Papa y lo convoca a José María del Corral y a Eduardo, bueno, ahora no me salió el nombre, Palmieri, Palmieri. Y los convoca Palmieri. exacto, y los convoca para hacer esto mismo en Roma. Y ellos me llaman y me dicen, che, Cintia, vos que sos diplomática, ¿nos das una mano? Así que, bueno, digo, pero esto ya empieza a ser global, o sea, no lo miremos como desde Argentina. Y bueno, y yo no pude creer cómo él aceptó que yo, de nuevo, como evangélica, sea parte de ese equipo que inició escuelas en Roma y pude trabajar una semana en el Vaticano. Yo lloraba, o sea, cada día que entraba en el Vaticano digo, estoy trabajando ahí, o sea, codo a codo, y soy bienvenida. Así que, nada, con esto termino. Y un último comentario, este privilegio de haberlo conocido desde ese lugar. Claro, acá en Argentina somos muchos, cientos, miles que lo conocimos personalmente, pero no así en el exterior. Y yo estuve 4 años destinada en Washington, D.C., a cargo de la Argentina, representando a la Argentina en la Organización de los Estados Americanos. Claro, y ahí estando con gente de distintos países, uno decía es argentino, enseguida te decían, ¿y qué tal el Papa? Y yo decía, mirá, si querés te la cuento, lo conozco, conozco sus gestos,
Entonces, poder haber también transmitido sus valores, su compromiso y sus vivencias, para mí ha sido un privilegio y bueno, es un gran ejemplo y gracias por darme la oportunidad de poder contar algunas de estas anécdotas que para mí hacen a la esencia de lo que él ha sido. Muchas gracias, Cinta, por compartir con nosotros estas anécdotas que lo pintan de cuerpo entero y a través de él nos hablan de que esta convivencia y este diálogo es posible. Me gustó lo que dijiste en un momento de no puedo creer que me escucha, ¿no? La importancia de la escucha como la precondición para el diálogo, ¿no? De ese interés genuino por esa porción de verdad que tiene el otro y que sin escucha uno no puede recibirla. Así que bueno, gracias por compartir. Ahora le cedo la palabra a Sergio. Bueno, gracias por la invitación y Shalom Aleichem, Salam Aleikum, la paz para todos nosotros en este diálogo que replica una trayectoria y un maestro de todos nosotros en el ejercicio de celebrar las diferencias y practicar en el diálogo el sentido de la unidad en nuestra diversidad. Agradezco el comentario de Nancy y el tuyo también, Cintia, respecto a lo que sucedió en Sydney. Quería también comentar que, no sé si ustedes prestan atención, pero hubo un civil que arriesgó su propia vida para desarmar a uno de los terroristas y era un miembro de la comunidad musulmana. Y creo que eso es una señal importante para todos nosotros en este desafío que tenemos en tiempos tan difíciles, donde podamos reconocer que no son las religiones ni tampoco nuestros valores, sino los extremismos fundamentalistas que utilizan el terror y la violencia de cualquier signo y en todas nuestras familias tenemos que justamente aislar a los extremos y platicar el diálogo que celebra el común denominador que compartimos, ¿no? Y creo que es importante que lo podamos entre todos plantear. Un poco también Nancy lo decía antes y estoy de acuerdo con ella, que tenemos que tener la sensibilidad de defender los derechos humanos de los civiles. Tenemos en este caso también que reivindicar el derecho del pueblo palestino y el cuidado de los gazatíes, sin confundir con el terrorismo de Hamás y la violencia, como así también el derecho al Estado de Israel, más allá de las políticas de su gobierno, que tenemos que diferenciar claramente, dado que todos nosotros estamos preocupados justamente cuando la política y los gobiernos y el terror y la violencia y la guerra degradan la dignidad de lo humano que todas las religiones preservamos y celebramos como parte del reflejo de lo divino. Así que creo que también esta es una oportunidad para volver a afirmar lo que siempre compartimos entre todos nosotros, que no es tomar posiciones por bandos o por sectores, sino afirmar la unidad y la paz. Un poco Nancy decía eso, ¿no? La paz que es tan auspiciosa como un deseo y tan trabajosa como una realidad cotidiana de todos los días. Y por eso creo que es el mejor homenaje que podríamos hacer, un poco por la iniciativa del padre Claudio al llegar a, en su ausencia, querer también celebrar la vida de Francisco, que creo que es lo que estamos haciendo hoy. No tenerlo presente en tiempo pasado, sino hacerlo presente en nuestro presente para dar una trascendencia en el futuro, ¿no? De todo su legado. Así que agradezco esta oportunidad. Yo justamente quería comentarles que hace 13 años en este tiempo, justamente en Hanukkah, nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo a Bergoglio en el templo de la calle Arcos, en la NSI Emanuel, encendiendo la Hanukkah con nosotros en el mes de diciembre del 2012. Y esto era previo a que viajara en el verano siguiente, en febrero, a Roma. Y bueno, ya después no volvió porque fue ungido como Papa Francisco y muy brevemente yo quiero dar, digamos, simplemente testimonio del reconocimiento y la gratitud que sentimos todos aquellos en cualquiera de las dimensiones, ¿no? Ya sea en lo interpersonal por el aprendizaje, ya sea en su magisterio como un pastor con olor a ovejas que siempre estuvo cercano a todos aquellos que guiaba,
y fundamentalmente por ser contemporáneos del argentino más importante de la historia de la humanidad. Nosotros tenemos un privilegio único desde cualquier dimensión de estar viviendo un tiempo donde, bueno, ahora lo extrañamos en su presencia física, pero su trascendencia espiritual va a ser por siempre. Es muy poco probable que otro argentino pueda llegar a la envergadura y a la estatura de la trascendencia del Papa Francisco o del Padre Jorge, ¿no? Eh, y eso es algo que tenemos que recibir la gracia de esa dimensión de don que tuvimos, y por eso creo que esta es una celebración entre todos nosotros de gratitud por ese privilegio. Pero fundamentalmente como argentinos que somos, a nosotros nos gustan más los ídolos que los líderes ejemplares, y por eso seguimos combatiendo la idolatría. Y en ese sentido, la idea de que tenemos un referente en Francisco que no puede ser comparado, y no quiero entrar en una polémica acá si es Messi o Maradona, pero nosotros justamente tuvimos la posibilidad que la Argentina sea reconocida no por los ídolos de los deportes, sino justamente por un hombre que dio una lección, en mi opinión, de la función de su magisterio con los humildes, con los descartados, como él llamaba, con los necesitados, que lo hizo, como tanto Cintia como Nancy plantearon en sus propias expresiones, ¿no? De su vivencia, cómo él lo hizo genuinamente, que no era un discurso, sino que lo que él decía, lo que hacía, tenía una unidad ejemplar como un modelo a seguir. Él no predicaba los valores, sino que los encarnaba como virtudes, y eso es lo que hace un magisterio que generó una diferencia, pero al llegar a la dimensión de pontífice, él siguió construyendo esos puentes, que nosotros los argentinos lo vimos en dimensión local, él lo llevó a la envergadura global, y no cambió. O sea, algo muy importante es, él nos enseñó algunas máximas que yo creo que son trascendentes. Él hablaba justamente de la política como una acción noble de transformar la realidad en los valores en los que creíamos, que hablaba de la política como el uso del poder para servir y no abusar del poder para servirse de él. Siempre planteó también la idea de que él los decía ponerse la patria al hombre significa hacer nación, era un trabajo y tenía que ver justamente con la posibilidad de afirmar la unidad por encima de las partes. Era alguien concreto y terrenal que tenía clara dimensión del ejercicio espiritual de la oración, era un hombre de oración, era un hombre de testimonio, pero también alguien que planteó con claridad, y lo vemos ahora, que el tiempo superaba el espacio, y ahora nosotros estamos celebrando ese tiempo que lo hace para mí trascendente y eterno, porque no tiene que ver con la materialidad de su presencia, sino con la inmanencia y la trascendencia de lo que va a seguir viviendo en nosotros, si lo tomamos justamente como en estos días, para nosotros la festividad de la luz, que es exactamente el mismo sentido de la Navidad. Son dos celebraciones del solsticio de invierno y que tiene que ver con esta idea de celebrar la luz como único recurso que tenemos para responder a la oscuridad, inclusive la oscuridad de estos días, ¿no? Volvamos a la luz. Y yo creo que él, ven cómo funciona una Hanukkah, es un candelabro de 8 brazos y un brazo que se llama el asistente o shamash, que se utiliza para prender el resto de las velas. O sea, nosotros no prendemos las velas directamente, sino prendemos una vela que es el asistente, y una vez que la prendemos, bendecimos las luces de Hanukkah, y después con ella con ese asistente vamos prendiendo cada una de las velas. Y yo creo que la función del Papa Francisco fue justamente ser esa vela que enciende otras, ser un servidor, fuente de luz, un inspirador, fundamentalmente alguien que debemos reconocer en la trayectoria de otros hombres para mí, por lo menos del pontificado, que creo que fueron figuras trascendentes para que Francisco llegue a ser lo que fue. Que uno fue Juan Pablo II, que es santo, y que creo que bien merecido, aunque ni Nancy, ni Cintia, ni yo votamos, pero creo que está muy bien
que haya sido proclamado como santo, porque Juan Pablo II tuvo una trascendencia, en mi opinión, sobre cómo un pontícipe puede hacer política global con sentido trascendente de dignificar a la política, a diferencia de la política que conocemos todos que se degrada. Y el otro fue, por supuesto, Ratzinger, que yo creo que todavía no tiene el reconocimiento que merece, porque solamente un grande como Ratzinger puede renunciar anticipadamente a un poder vitalicio para dar lugar a lo que fue de alguna manera una única oportunidad. Sin la renuncia de Ratzinger no hubiéramos tenido al Papa Francisco. Por supuesto nos hubiéramos quedado con el mérito del padre Jorge, de Bergoglio, pero creo que la humanidad se benefició, para mí, por la grandeza, aunque a Ratzinger lo planteen de aburrido o no carismático. Era un estudioso, era un teólogo y al mismo tiempo un generoso constructor de lo que allanó el camino para que Francisco llegara al lugar que hoy todos le reconocemos. Por último, no me quiero extender, pero sí quiero plantear, digamos, mi gratitud porque él fue ecuménico e interreligioso e intercultural. Y fundamentalmente, también compartiéndolo acá con nuestro hermano, con el padre Claudio, siempre fue un motivo de convocarnos para estar no solamente reunidos, sino unidos en nuestras diferencias, que no es rezar igual, sino rezar juntos, no es pensar lo mismo, pero dialogar y compartir y fundamentalmente mantener este patrimonio espiritual para la humanidad que es dialogar con nuestras diferencias y afirmar nuestras coincidencias como un legado con el que lo honramos a Él como Él nos honró en vida y en su dimensión ahora eterna. Gracias, Sergio, por tu testimonio. Me gustó que hayas traído a colación los cuatro principios de los que hablaba Francisco, que el tiempo es superior al espacio, que la unidad prevalece sobre el conflicto, que la realidad es más importante que la idea y que el todo es superior a la parte. Y un poco en línea con lo que ibas diciendo, se me ocurría que capaz podíamos pensar en un quinto principio, algo así como que la luz es superior a la oscuridad. Esa es un poco la razón de nuestra fe, me parece. Em, y me gustó esta comparación que hacías, esta metáfora del asistente, ¿no? Que prende las velas. Y pensaba en el cuento de Galeano, ese que dice, seamos fuegos que encienden otros fuegos. Que también lo podemos vincular con lo que decían Nancy y Cintia antes de no quedarnos solo en la teoría, sino bajar a la práctica. Y ojalá que este encuentro sea eso, una invitación a hacer fuegos que enciendan otros fuegos y a mantener viva esa llama que encendió Francisco. Bueno, Claudio, te cedo la palabra a vos. Reactivo el audio. Bueno, muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos estas hermanas y hermanos tan queridos y tan conocidos. Yo, primero, bueno, ya lo hicieron todos y lo tengo que hacer también yo. Lo hice personalmente con Sergio y con algunos amigos de la comunidad judía. Y también hoy me enteré de este valiente musulmán que impidió que esto fuese una catástrofe aún mayor y tuve tu misma reflexión, ¿no, Sergio? Como los extremismos en cualquiera de nuestras religiones, de nuestras visiones del mundo, qué mal le hacen a nuestra propia creencia, ¿no? Pero bueno, toda nuestra solidaridad, como siempre, Sergio, cerca de ustedes, cerca del pueblo judío, y muy conmovido, emocionado. Yo creo en la vida eterna, como todos ustedes. Y creo, no, vieron, teológicamente es un tema muy complicado, saber qué pasa en el más allá, pero no dudo que Francisco está muy contento, porque Francisco vive y vive en esa trascendencia, ese lugar donde no hay tiempo y de donde dice, bueno, en la Argentina algunos no me comprendieron como me debían comprender, algunos no fueron luz o fuego que enciende otro fuego, pero bueno, estos cuatro logré hacer algo en sus corazones, en sus vidas. Yo, con todos ustedes, y esto lo pensaba y soy un bendecido, tengo una historia, una
una historia con Bergoglio de 28 años y con ustedes después, gracias a Bergoglio, mucho, de muchas batallas, de las buenas, juntos. Hemos celebrado en la Sinagoga de Libertad y hemos venido al Templo Católico, hemos estado en frente de Arroyo, donde me tocaba ser sacerdote, celebrando la luz que vence a la oscuridad. Cintia, fuimos muy cercanos en varios temas. Me acuerdo bien cuando me hablabas de la ley de libertad religiosa, y yo también, no era Bergoglio, pero también te alentaba, y después la lucha por la defensa de la vida, y las firmas que había que juntar, y nos vamos poniendo grandes y nos conmovemos de que cómo yo fuimos parte de esto. La Argentina fue un faro, una luz, fue un fuego que dio a la humanidad, regaló a la humanidad un ser como Francisco, un ser humano. Saben ustedes tres saben casi todo de mi vida y saben que Dios me bendijo con no mucha salud, casi siempre. Y lo que yo más rescato de Francisco, además de ser el obispo que me predicó el retiro de ordenación para hacer lo que hoy intento seguir siendo sacerdote, lo que más rescato es su cercanía en el momento del dolor, en el momento de cuando un cura está postrado en una cama, no tiene muchos laicos de la parroquia que le vienen a ver, pero te sorprende que tenga un papa que te llama y que te alienta y que te anima. Él también se reía mucho cuando yo le contaba que estaban orando por mí en la Sinagoga de Libertad, la comunidad, aquellas altas fiestas que celebramos juntos y en las cuales yo también sentí el poder de la oración, de la trascendencia, del elevarse al único Dios humano en la querida comunidad de Libertad. Así que bueno, como dijo Nancy, en la dificultad, la facilidad, para mí se hace muy difícil. Se me vienen a la cabeza 1000 recuerdos con cada uno de ustedes y 1000 conversaciones después con Francisco también, ¿no? Se me vienen a la cabeza la reacción de muchos que no le comprendían cuando, por ejemplo, Francisco en el Luna Park se puso de rodillas, un católico, de frente en un encuentro evangélico, de rodillas, a recibir la bendición. Para muchos católicos eso era en aquella época y hoy quizá escandaloso, ¿no? Y pienso que lo mismo habrá pasado cuando puso su grito de respeto al migrante musulmán en Europa y cuando se movilizó para salir al encuentro de ellos. Y evidentemente cuando desde siempre nos enseñó que un cristiano no podía ser antisemita, ¿no? No puede ser anti nada, pero menos antisemita porque Jesús y María eran semitas, eran hebreos. Así que yo les agradezco profundamente a ustedes, pero le agradezco profundamente a Francisco. A ver, una cosa muy chiquita, ¿no? En el montón, en el mar es una gota y en la inmensidad de la luz es una linternita, pero está prendido este fuego, como dijo muy bien Tomás, está prendido este fuego y ojalá con la vida que ya se nos va pasando podamos encender otros fuegos y podamos decirle al mundo que existe un hombre nacido en Flores, un hombre con los zapatos gastados, un hombre que tampoco tenía buena salud, no tenía muy buena salud, bueno, que nos enseñó a todos a poner el acento en lo verdaderamente importante, en lo que trasciende para siempre, que nos damos cuenta hoy más que nunca que es la fraternidad entre todos nosotros. Personas que debieran ser tan distintas para el mundo en cuanto a pensamiento, tan iguales, tan unos y tan unidos en este momento. Así que gracias a los tres, gracias a Tomás por esta Amén. oportunidad magnífica de poder celebrar la vida de Francisco. Amén. Que Dios te bendiga, Claudio. Y es Gracias. hermoso compartir con Nancy y con Cintia. Y gracias, Tomás, por coordinarnos en este panel virtual que es tan real, tan sentido y tan amorosamente trascendente.
Amén. Gracias, Gracias, Padre, Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Un Cintia. gracias, placer. Muchas gracias a gracias ustedes. y bendiciones para todos. Amén. Gra- Amén. Gracias a los cuatro y bueno, y a todos los que nos están acompañando aquí en el Zoom y bueno, que luego nos acompañarán a través del canal de YouTube. Así a modo de cierre, pensaba en el cariño que dejaban entrever tus palabras, Claudio. Sé que tenías un gran aprecio por Francisco. Y bueno, y ojalá que podamos llevar ese mismo cariño y ese mismo amor a nuestros encuentros con los distintos, pero con quienes compartimos la misma condición humana. Pienso que mucho de lo que vemos hoy en el mundo, han mencionado el horrible atentado que tuvo lugar en Sydney. Mucho de eso nace del miedo. Los mismos fundamentalismos nacen del miedo. Y creo que la mejor forma de combatir el miedo es con amor. Así que nada, ojalá que este encuentro sea eso, una invitación a eso, a encontrarnos con los otros desde el amor y menos desde el miedo. Así que bueno, muchas gracias. Amén, que así sea. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bueno, shalom.